Hola, soy Cristina Font y este es mi nuevo canal en YouTube para todos aquellos que queráis seguir de buena mano y en primera persona todos los acontecimientos, empezando por la parte más criminológica y también pasando por un montón de hechos, no solamente de la vertiente más criminal, sino también más sociojurídica e incluso elementos muy relacionados con los derechos humanos. Y he de deciros en primer lugar que esta plataforma, esa idea, se gestó el pasado 2 de julio y no ha sido hasta hoy, día 4, que decido ponerla en marcha, como veréis, mediante esta aureola un tanto negra que nos coloca quizás en aquella mafia siciliana, remontándonos precisamente a esos Estados Unidos que hoy, justamente 4 de julio, cumplen aniversario de su independencia. Dicho lo cual, empezaremos en este primer vídeo tutorial hablando de lo que es el crimen organizado. Creo que es fundamental y es parte importantísima de lo que ha venido también siendo todas las vertientes que han podido al final confluir en lo que se entiende por criminología. Es verdad que en Estados Unidos está mucho más desarrollada, igualmente en Reino Unido, pero en Europa justo ahora se está empezando a poner en marcha, a pesar de que también hay psiquiatras, psicólogos y enormes forenses que llevan ya también algunos años trabajando en ello, sobre todo la parte norte de Europa. Quisiera empezar con una cita de la que gusto especialmente, sacada de este libro, crimen.org, Evolución y claves de la delincuencia organizada, que recomiendo ampliamente, de don Luis de la Corte Ibáñez y Andrea Jiménez Salinas Framis. Hay una cita muy interesante que reza así: de Ortega y Gasset, lo que se entiende por el análisis criminal, pero con sentido histórico. Eso es lo que yo quiero tratar de hacer desde aquí, y sobre todo potenciar que la criminología puede también llevar pendientes, la criminología puede también ser creativa e imaginativa a la vez. La criminología al final es una ciencia multidisciplinar con matices en muchas áreas, y además de todo ello, empezar a divulgar, que es la misión que me pretendo fomentar desde aquí. Dicho lo cual, y entrando ya en materia, me gustaría empezar hablando de lo que se entiende por el índice de criminalidad en cuanto a crimen organizado. ¿Sabían ustedes que existe Haití como el país número 1 en tasa de crimen organizado? Normalmente tendemos a colocar países como Paraguay, que en este caso está en un segundo lugar, u otros países tanto de Norteamérica, como podría ser el caso de México, o también de Centro y Sudamérica, en primeros lugares. Sobre todo porque en el caso de México, y sobre todo relacionando la parte criminal con Sudamérica y Centroamérica, y principalmente en este caso Norteamérica, con la que he tenido especial vinculación en términos personales y académicos, sí he de decir que tendemos, como venía diciendo, a colocarlos en un target superior. Y no siempre debe ser así. Es decir, México, por ejemplo, tiene un status quo especialmente corrompido, y eso también genera muchas veces el hecho de que se genere un vínculo tóxico difícil de separar y difícil de lidiar. Sin embargo, no es de los más notables en cuanto a índice de crimen organizado, a pesar de que las noticias son habituales y múltiples, y de hecho me agradaría, por mi trayectoria personal como activista en pro de los derechos humanos, también como persona que promulga los derechos de la mujer, y sobre todo principalmente como criminólogo y comunicadora, extender también aquí la mano a todas aquellas experiencias que se están dando actualmente. Si pasamos de ese índice que veníamos comentando, donde podemos encontrar países como Indonesia, Perú, Turquía, Brasil, Sudáfrica, Albania, Nigeria, es interesante también entender que está aconteciendo algo muy importante. Es decir, empezábamos hablando del crimen organizado, pero también existe algo que es muy interesante de destacar. Y es que en este crimen organizado, donde lo sangriento ocupa lugar en el mapa mundi, existe también una parte vital y muy interesante. Y es esa parte en la que el terrorismo también ocupa lugar. Hemos pasado, yo ironizaba al principio de este mensaje,
hablando de la mafia siciliana, pero ¿qué me decían ustedes de precisamente lo que está aconteciendo ahora mismo en el mundo? Pues bien, eso es importantísimo que también lo tratemos, cómo se está desarrollando la yihad y sobre todo el sentimiento de normalización, consternación y tal vez de miedo que se está sobre todo extendiendo en Europa cuando ya tendemos a poner hashtag pray for y parece que es algo tan normal. No lo es, y yo el otro día escribía un tuit muy interesante donde rezaba algo así como que nos consternamos y con las manos maniatadas decimos simplemente esto es lo que está pasando. Y lo que es necesario es trascender, explicar el porqué de la base. Quienes venimos de la vertiente de la literatura entendemos imprescindible cuando enseñamos a alguien nuestra lengua, explicar el porqué de cada sintagma, de cada frase, de cada cosa, la base. Me agrada explicar la base y me agradaría también. Y además veréis que eso verán que va a ser como una especie de brainstorming donde van a caer muchísimas lluvias de ideas de muchas cosas, porque hace un momento comentábamos una particularidad sobre el índice de criminalidad organizada, hablábamos también de esos inicios empezando por la ley seca, también los grupos de mafia, camorra, todo ello seguramente tendremos tiempo de desengranarlo, pero es que además de eso hay lo que ahora mismo ya ha tomado forma y un papel relevante, que es el terrorismo y en consecuencia el terrorismo yihad, que además en estos momentos es muy interesante de estudiar. Debemos estar enormemente preparadísimos porque la globalización está por un lado teniendo muchos puentes y por el otro rompiéndolos. Otro caso extremadamente reciente y que nos ocupará portadas, titulares y mucha preocupación a la mayoría de los ciudadanos y conciudadanos es el Brexit. Es un elemento que también me agradaría exponer, sobre todo principalmente porque desde mi especialización en seguridad y prevención es interesante también valorar en qué términos de seguridad nos estamos desarrollando recientemente. Tenemos en el caso del Brexit un claro elemento de xenofobia en muchos puntos, y luego, por ejemplo, podría compartir con todos ustedes mi anterior viaje a Dinamarca, que fue una experiencia en términos sociológicos especialmente abrumadora, sobre todo cuando hube de atravesar el puente Øresund hacia Sweden, y el impacto que como ciudadana europea en esos momentos de pleno derecho, pero además sin haber tenido tan pleno derecho, hube de experimentar por parte de los agentes de policía, fue extremadamente bochornoso. Como saben ustedes, y por las razones de restricción que sobre todo países nórdicos han empezado a generar con relación a toda esa afluencia migratoria proveniente de Siria, se han alzado muros tremendos que en estos momentos están poniendo en jaque toda una sociedad y todo ese espacio Schengen que hace apenas menos de 6 años, cuando yo empecé esta carrera, estaba tan en boga y analizábamos en las clases de estadística. Así que es interesante que tengamos presente lo que está ocurriendo y sobre todo también un concepto interesante también sobre la dinámica del pensamiento de su autor Isaiah Berlin. Cómo esa dinámica genera al final esa enorme impulsación con relación a elementos tan notorios como podrían ser los que ahora mismo veníamos hablando, ¿verdad? Por ejemplo, me agradaría hacer especial hincapié a la parte del terrorismo. Cuando hablamos en términos de terrorismo y hablamos de lo que supone la yihad, me gustaría, por ejemplo, hacer reflexión sobre un film que no sé si habrán tenido la ocasión de ver recientemente en Europa estrenado, que se llamaba algo así como Desde el cielo, y trataba precisamente cómo Estados Unidos hace un seguimiento profundo de lo que está aconteciendo, y cuando ellos detectan problema acuden y explosionan. Detrás de esa explosión sabemos todos que los tintes no son en blanco y negro, que hay muchísimos matices, y en esos matices es donde yo quedé especialmente impactada. Quedé impactada también a través de un film que aprovecho también para hacer algunas recomendaciones literarias, que precisamente hablaba de un matemático hindú especialmente conocido, poco conocido actualmente, pero sí con un bagaje, con un sentido histórico, nuevamente haciendo alusión a Ortega y Gasset. Y precisamente
ese bagaje fue el que me inspiró enormemente también en días anteriores, cuando me di cuenta de que también en Reino Unido, cuando de ese matemático del que les hablo fue ingresado en Oxford como una cuestión absolutamente poco propia, y lo sigue siendo además poco propia en Reino Unido. Además fue ingresado en el Royal Collegium y tuvo especial notoriedad, como además ese profesional especializado en la matemática sufrió toda clase de vejaciones y de acoso en lo que era su entorno. Claro, luego nos quejamos de que suceden cosas. Hace algunos años, recuerdo también en Twitter, hubo una especie de pelea en algún mundial de fútbol que se trasladó evidentemente a las redes sociales con relación a la confrontación entre España y México. Es que al final hay algo así como una especie de odio genético, un concepto que hace algún tiempo alguien muy especial para mí, que si tengo ocasión voy también a compartir, sobre ese referente también en la literatura y en mi ámbito más cercano, en lo profesional y en lo personal, donde precisamente ese odio genético es lo que genera al final ese tipo de confrontaciones, esa especie de elementos que terminan siendo tan corrosivos y que al final generan ese feedback, y no sabemos ya cómo, pero está existiendo una guerra absolutamente abierta en todo lo ancho y alto de lo que es al final el mundo. Y aquí, desde Reina de Bytes, este canal, más concretamente como criminóloga 4.0, porque ya he saltado la barrera del 2.0 y el 3 directamente ya nos hemos colocado al 4 como lugar pionero y avanzado sobre esta materia, esa disciplina que es mi profesión. Vamos a desarrollar precisamente de esto, del mundo, de quienes lo habitan y de cómo lo habitamos, y de ese sentido histórico, de ese sentido al final de la literatura, y por qué no del romanticismo, que también muchas veces tienen determinadas conductas que generan determinados episodios, y al final esos episodios son la clave de la solución del crimen. Les espero en la próxima sesión. Un cordial saludo.